Salmo capítulo 108. El miércoles anterior vimos el estudio hasta el versículo 6, es decir, que en esta ocasión vamos a estar mirando desde el versículo 7 hasta el 13, que es el último de este salmo. ¿Ya lo tenemos? Bien, entonces vamos a ir directamente al versículo 7 del capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. En este pasaje se mencionan dos lugares geográficos, dos sitios. El primero, Siquén, y el segundo, el valle de Sucot. Sitios que hacen referencia a la extensión de la tierra que Dios otorgó a su pueblo Israel. Siquén fue el primer lugar en donde Abraham habitó en Canaán. Allí también fueron pronunciadas las bendiciones y las maldiciones. ¿Recuerdan? Habían dos montes. ¿Cómo se llamaban? El monte Gerizim. ¿Y cuál era el otro? El monte Ebal. Y allí se pronuncian las bendiciones y las maldiciones. Y Dios le dice a su pueblo: si ustedes hacen esto, esto les va a ocurrir, pero si desobedecen, también estas maldiciones les alcanzarán. Además, Siquén fue una ciudad de refugio, según lo muestra Moisés en Números y en Deuteronomio. Siquén es una antigua ciudad de Palestina a unos 50 kilómetros al norte de Jerusalén y a unos 9 kilómetros al sur de Samaria. Es decir, que estaba ubicado entre Jerusalén y Samaria al norte. Era un lugar con abundante abastecimiento de agua y una vegetación exuberante, con olivos, naranjos, palmeras, y había allí mucho plantío, un sitio particularmente hermoso, Siquén. La ciudad tiene una historia de más de 4000 años y se menciona 48 veces en la Biblia, en relación con el tiempo desde Abraham hasta el tiempo de Cristo. Fue el primer lugar, como ya lo dije, en donde Abraham se detuvo cuando viajaba de Harán a Canaán. Recuerdan que en el estudio del Génesis mirábamos en el mapa cuál fue el recorrido de Abraham cuando salió de Ur y subió y estuvo en Harán, y después murió su padre Taré y empezó a descender. Y el primer lugar que Abraham estuvo de la tierra prometida fue Siquén. Entonces, resumiendo, es un lugar emblemático, cargado de historia y de recuerdos especiales para el pueblo de Israel. Por otra parte, se menciona al valle de Sucot, y fue el lugar donde Jacob edificó para sí cabañas para sus ganados. Por eso la palabra Sucot significa cabañas. Era un lugar en el valle del río Jordán, y fue además donde los israelitas acamparon por primera vez tras salir de Egipto. Y ese nombre de Sucot nos remonta a una fiesta. ¿Cuál es la fiesta que los judíos llaman Sucot? Tabernáculos.
¿Y qué se conmemora en esa fiesta? ¿Qué se celebra? ¿Qué se hace? No sabemos, no nos acordamos. En Sukkot, los judíos van y hacen cabañas y duermen en esos lugares provisionales, recordando y remontándose a los improvisados refugios que Israel tuvo durante su trasegar en el desierto. Esa es la fiesta de los tabernáculos para los hebreos. Y allí en los últimos 8 días se leen los capítulos de Deuteronomio. Es decir, que Israel trae a memoria todo lo que ocurrió, ¿sí? Cómo tuvieron que vivir en tiendas, en cabañas, y por medio de ese salir y vivir en esas cabañas, se celebran los tabernáculos, pues entonces se remontan a la historia del pueblo. Lo que nos dice este versículo es que Dios está majestuoso, tranquilo y alegre en su santuario, y desde allí afirma los derechos sobre Israel y sobre las naciones. Por lo tanto, promete que el dominio del Mesías incluirá al territorio de Siquén y al valle de Sucot. Estos lugares nos enseñan que el Dios de la historia es soberano y que ha preparado un lugar y una ciudad para nosotros. Todas las fiestas judías apuntan hacia algo en el futuro. ¿Cuáles son las principales fiestas de los judíos? La Pascua, tabernáculos, No. Las fiestas eran las que se celebraban anualmente. Panes sin levadura. Bueno, ahí queda la tarea para que busquemos e indaguemos. Pero cada una de esas fiestas apunta hacia algo futuro. Por lo menos tabernáculos nos habla de la ciudad, la nueva Jerusalén, el lugar que Dios ha preparado y ha dispuesto para los que le aman. Entonces será un lugar de bendición, de seguridad y de estabilidad. Una ciudad con agua y con exuberante belleza y hermosura. Será un lugar hermoso, la nueva Jerusalén. No sé si usted tiene deseo de andar por las calles de oro y los ríos de cristal, pero yo creo que eso es lo que apunta y lo que espera todo cristiano, ¿no? Todo creyente. En esta tierra solo somos peregrinos y extranjeros. Un peregrino es aquel que va de paso, y un extranjero es aquel que no está en su patria, que no está en su tierra. Y al pensar en esto, obviamente la palabra nos dice que vamos de paso y que este no es nuestro lugar definitivo. Este mundo no es nuestra tierra, no es nuestra patria, no es nuestra ciudadanía. Esperamos, como dice el apóstol Pedro, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en donde mora la justicia y en donde se va a establecer la nueva Jerusalén. En la actualidad vemos gente desplazada yendo hacia todas partes, ¿no? Gente de Europa migrando hacia otros países. Aquí en Latinoamérica, gente, digamos, nuestros hermanos de Venezuela que han tenido que salir para Chile, para Ecuador, para Argentina, para Perú, para Colombia. Y vemos que la gente está buscando abandonar su patria. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué salen de su tierra?
por la inestabilidad, por la inseguridad, por el hambre, la escasez, la falta de recursos. Y presentaban hace poco un documental en donde cientos de venezolanos estaban tratando de atravesar el tapón del Darién. Se meten a la selva y muchos de ellos mueren allí, como lo hicieron en otra época los cubanos, cuando salían en balsas improvisadas y se metían en el mar para llegar a Estados Unidos. Y muchos de ellos mueren. Y el famoso sueño americano, el American Dream, se convierte para muchos en la peor pesadilla de su vida. Tal vez muchos desearían no haber intentado hacer esas travesías. Pero los hombres arriesgan su vida buscando seguridad, buscando estabilidad, sustento y una vida mejor para sus familias. Sin embargo, vemos que toda la tierra está sufriendo las consecuencias del pecado y que no hay un lugar estable, que no hay un lugar, ahorita todo el mundo está convulsionado y la paz y el sustento solamente lo encontramos en la persona de Cristo. Solamente Él nos puede ayudar y nos puede dar lo que necesitamos, porque Él es el gran pastor de nuestras almas. Versículo 8. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. En esta mención, Dios se reclama como suyo el territorio de las 4 tribus mencionadas: Galaad, Manasés, Efraín y Judá. El nombre Galaad se emplea para designar toda la tierra del oriente del Jordán, territorio que correspondió a la tribu de Gad cuando se hizo la distribución de la tierra entre las 12 tribus. Esta es una porción bella y pintoresca, ya que en los terrenos bajos hay muchas flores y cañaverales. Acerca de Galaad podemos decir que ha sido un sitio muy especial para la ganadería. Buenos pastos, buena comida para los rebaños. Entonces ha sido especial por esto, se ha destacado por esto. ¿Qué podemos decir acerca de Manasés? Se sabe que ocupaba la región occidental del Jordán. Es decir, está el río Jordán, a este lado estaba Galaad o Gad y al occidente Manasés, teniendo a Efraín al sur e Isaacar al norte y el Mediterráneo al oeste y el Jordán al este, ocupando así una extensa costa que comprendía la llanura del Sarón. La tribu de Manasés recibió el nombre debido al nieto de Jacob. ¿Cómo se llamaban los 2 hijos de Jacob? ¿Recuerdan? Los hijos de José, perdón. Bueno, los hijos de Jacob fueron 12, pero los hijos de José, Efraín y Manasés. Mire que aquí se hace mención de los 2, de Efraín y Manasés. Ellos recibieron parte de la tierra junto con sus tíos. Por eso cuando se habla de las 12 tribus, ¿cuántas tribus se pueden contar? Si los hijos de Jacob eran 12 y Efraín y Manasés recibieron parte en la tierra, pero José no estaba. Entonces, ¿cuántos eran? 13, correcto. 13. Lo mismo que en el Nuevo Testamento, ¿no? 13 tribus en el Antiguo Testamento, que se habla de las 12 tribus, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento se habla de ¿cuántos apóstoles?
¿Y cuántos fueron? ¿14? La matemática de Dios no es como la nuestra. ¿Sí? Porque si usted mira, el que tomó el lugar de Judas Iscariote no fue aquel sobre el cual cayeron las suertes que echaron los apóstoles, al que escogieron, Matías. El apóstol escogido y comisionado por el Señor directamente fue Pablo. Él completó la lista de los apóstoles. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir acerca de Manasés? Que al parecer se caracterizó por ser una tribu de guerreros que sirvió de vanguardia cuando Israel entró en Canaán. Entre los héroes de esta tribu cabe nombrar a Gedeón y a Jefté, dos hombres que aparecen en Hebreos capítulo 11 entre los héroes de la fe. Ellos eran de la tribu de Manasés. Al parecer eran hombres valientes, guerreros. Y acerca de Efraín, el otro hijo de José, hermano de Manasés, quien obtuvo la bendición de la primogenitura, podemos decir que era la región central de Canaán al oeste del Jordán y limitaba con las tribus de Manasés y Dan, y por el sur con la de Benjamín. Efraín nació en Egipto, y su madre fue una egipcia llamada Asenat, esposa de José. Recibió este nombre de su padre porque José reconoció que Dios le había hecho fructificar en la tierra de su aflicción. La palabra Efraín significa fructífero, fructífero. Y por último se habla de Judá. Es el cuarto hijo de Jacob y viene de la palabra Yaudá, que quiere decir Jehová alabado o Yahvé alabado. El significado de Judá es alabanza y se estableció en la región sur de Jerusalén, que con el tiempo se volvió la tribu más poderosa y de ella nacieron importantes reyes, como ¿quiénes? ¿Quiénes menciona la Biblia que fueron reyes que vinieron de la tribu de Judá? David y Salomón su hijo. Saúl era de la tribu de Benjamín, igual que Pablo. Saulo eran de la tribu de Benjamín. Pero de la tribu de Judá viene el Mesías, Cristo. ¿En dónde nació nuestro Señor? En Belén de Judea. Entonces, algo interesante acerca de la tribu de Judá es que su símbolo es el león. Y cuando la Biblia habla del león de la tribu de Judá, ¿a quién hace referencia? A Cristo nuestro Señor. Jacob profetizó antes de morir: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. En esta profecía Jacob estaba anunciando la venida del Señor, el Rey, el Mesías, que vendría de la tribu de Judá. Judá se comparaba con un león joven. ¿Cómo es un león joven? Fuerte, valiente, con coraje, ágil. Entonces mire usted que todo lo que se dice acerca de Judá apuntaba o direccionaba hacia el Señor, el león de la tribu de Judá. Y
Si algo podemos extraer y aplicar de la historia de estas tribus, es que pertenecen a Dios, de la misma forma que el Señor Jesucristo ha dicho en el Nuevo Testamento sobre su iglesia. ¿Qué dijo el Señor en Mateo capítulo 16? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios dice aquí en este salmo: mío es Galaad, mío es Efraín, mío es Manasés, mío es Judá. Pero el Señor dice mi iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos da a entender esto? Que Dios en todas las ocasiones es quien pelea por nosotros. Estas tribus tuvieron que pasar por muchas luchas, muchas batallas, muchos conflictos. Enemigos se levantaban del norte, del sur, por el este. Las naciones que están alrededor de Israel siempre los han querido atacar, los han querido destruir, pero sin embargo hasta el día de hoy Israel permanece, porque Israel es el que prevalece con Dios. Y es la misma promesa que tenemos nosotros, porque el Señor ha dicho: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces, mis hermanos, realmente quien pelea por nosotros es Dios, y de eso podemos estar seguros y convencidos. Dios les fructificó en abundancia, y a través de ellos surgió el Mesías Redentor, por quien la bendición alcanzó todas las familias de la tierra. La promesa dada a Abraham desde el principio se cumplió en Cristo nuestro Señor. Ahora en Cristo nuestra herencia no es terrenal, sino celestial. De modo que las bendiciones del creyente no son bendiciones materiales, sino son bendiciones ¿qué? Espirituales y celestiales. La bendición de Dios en Jesús sobrepasa las cosas temporales de esta vida, porque trasciende a lo eterno y a lo perdurable. Tal vez no tengamos riquezas en este mundo, pero lo que sí tenemos seguro son las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Versículo 9. Moab, la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Los moabitas, los descendientes ¿de quién? Lo estamos viendo en el estudio del Génesis. De Lot, sobrino de Abraham, quien tuvo una relación incestuosa con su hija luego de la destrucción de Sodoma, de modo que eran parientes de los hebreos. El dios principal de estos hombres era Quemos, mencionado frecuentemente en el Antiguo Testamento. Pero varias veces Israel sufrió desastre por causa de sus relaciones ilícitas con los moabitas. Es decir que los moabitas siempre fueron una piedra en el zapato para Israel. Hasta que finalmente fueron subyugados por los árabes, con quienes se mezclaron y perdieron su identidad como pueblo. Ese fue el final de Moab. ¿Qué podemos decir acerca de Edom? Sabemos que era un territorio no muy grande, situado cerca al Mar Muerto. ¿De dónde viene Edom? ¿Recuerdan a quién se le dio ese nombre? Esaú. Es Edom. Esaú es Edom. Son los descendientes de Esaú. Durante largos años en la historia, ellos fueron los enemigos más crueles de Israel. Fueron los peores enemigos de Israel, los edomitas. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de Filistea?
Sabemos que era el territorio al noreste de Egipto y cerca al mar Mediterráneo, lo que comprende, digamos, Gaza. Ahí hay varias ciudades en Filistea que son sobresalientes. Está Gaza, Ascalón, Ecrón, Asdod y Gerar. Pero los filisteos se destacaron por ser unos guerreros. Ellos dominaron a muchos otros pueblos y entre ellos a Israel, a los hebreos. Y como resultado sus fronteras fueron ensanchadas grandemente. Estas tres naciones mencionadas aquí representan a los enemigos de Dios. ¿Cuáles son? Edom, Filistea y Moab, los cuales serán vencidos por el Omnipotente y no volverán a representar ninguna amenaza. Moab, dice Dios, que será su vasija para lavarse, empleando una figura de desprecio y de dominio. También dice que echará su calzado sobre Edom, lo cual implica servidumbre y escarnio. Y acerca de Filistea, le corresponde que Dios se regocije sobre ella tras su derrota y tras ser aplastada. Entonces, cuando el Señor Jesucristo reine, cuando el Mesías establezca su reino, estas naciones estarán incluidas en el glorioso reino. Con respecto a nosotros, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, también tenemos enemigos muy fuertes. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano hoy en día? ¿El matrimonio? No. Perdóneme, mi hermana, es que soy algo sordo. Sí, el mundo, dijo alguien, el mundo es nuestro enemigo externo, nuestro enemigo externo. La carne, nuestro enemigo interno, y el diablo, nuestro enemigo infernal. El diablo, ¿sí? Que según lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, tiene jerarquías, tiene principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son enemigos poderosos, más poderosos que nosotros. Pero nosotros, ¿con quién contamos? Con el más poderoso de todos, con Dios, ¿no es cierto? Con el Señor, el Omnipotente, aquel que pelea por nosotros y que está por encima de todos nuestros enemigos. Nos ha dado su espíritu para vencer y nos ha dado la promesa de que Él está presto a librarnos y a socorrernos. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10 al 11. Dice aquí David, ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Esa promesa de victoria sobre Edom inquietó a David, quien tenía ganas de ver su cumplimiento. En Edom había una ciudad fortificada llamada Petra. No sé si ustedes han escuchado acerca de Petra. ¿Qué era? No me vaya a decir que es la esposa de Petro, ¿no? Petra, una ciudad construida en la roca, imagínense. Era una cosa impresionante, todavía se puede ver, todavía existe. Imagínense la ingeniería de estos hombres para hacer una ciudad en la roca. Una cosa impresionante. Pero era una ciudad inaccesible e inexpugnable. Nadie podía llegar allí, nadie podía conquistar Petra.
Parece que había unos lugares bajos y ellos desde arriba con arqueros y con armas mataban a todo aquel que intentaba asediar la ciudad. Era inexpugnable. Nadie podía entrar allí. Pero lo que David está diciendo acá es que Dios va a hacer que Edom se rinda. Que Edom se rinda. Ahora, había un problema, y es que Dios había escondido su rostro y no les estaba ayudando. ¿Y qué le ocurría a Israel cuando Dios no les ayudaba? ¿Recuerdan cuando fueron a pelear contra Jai? Decían, no, pero es que Jai es nada. Pero perdieron. ¿Sí? No era en sí el poder de Israel, no eran las armas, no eran las carrozas, no eran los guerreros, no era nada de eso. Era Dios. Era Dios el que les daba la victoria. Cuando Dios estaba enojado con ellos, llegaban los ejércitos más insignificantes y los derrotaban. Pero cuando Dios estaba con ellos, los enemigos terminaban matándose entre ellos. Sucedían unas cosas inexplicables. ¿Sí? Entonces lo que David dice acá es: eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú. Y qué importante es que el Señor nos guíe en toda situación y nos dé la victoria. Qué importante es. Sin Él nada podemos hacer. Tal vez Dios en su enojo en alguna ocasión se aparte de nosotros, pero todavía permanece su palabra cuando Él dice: buscadme y viviréis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Terminamos con el versículo 12 y 13. Dice el salmista: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. La firmeza del corazón del salmista le permite regocijarse de principio a fin. La relación con Dios influye sobre todas sus otras relaciones. Apuntar hacia la voluntad divina y someterse al trono significa salir triunfante en todas las circunstancias. La victoria en medio de la derrota es la más sutil y la más magnífica de todas. Cuando David reconocía que solamente en Dios estaba la ayuda, que vana, como lo dice acá y lo acabamos de ver, vana es la ayuda del hombre, entonces iban en el lugar, iban en la dirección correcta. Pero aquí hay algo muy importante, y es que la ayuda del hombre es vana. Si entendemos esto, deberíamos aprender a confiar más en Dios y menos en la gente. Deberíamos aprender a buscar más a Dios y menos a las personas, a depender más de Dios y menos de la gente. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vano es el socorro del hombre, no sirve de nada, no vale nada. Pero en Dios haremos proezas, cosas heroicas, valientes, porque no somos nosotros, porque no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, es Dios peleando por nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia. David lo entendió muy bien, por eso dice: Él hollará a nuestros enemigos, los pisoteará, los aplastará. Es el poder de Dios. Es Él.
Nosotros somos débiles. Tal vez si tuviésemos que librar las batallas espirituales en nuestro propio esfuerzo, estaríamos más que perdidos. Pero en Dios haremos proezas. Es en Él, no en nosotros. Oremos.